Hola, buena tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente en un capítulo más de lo que denominamos Travesía a la Innovación, ¿no? Dentro de Avantare estamos conformando esta biblioteca de conocimiento que nos gusta compartir con ustedes de acuerdo a nuestros éxitos, de acuerdo a las vivencias que generamos en la organización. Y hoy no es excepción, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema interesante, de lo que es las evaluaciones formales o benchmark, que es en CMMI. Para ello, hoy nos acompaña, y me da gusto recibirla, a Mariana Pérez Vargas, ¿no? Finalmente es nuestra líder evaluadora, ya me ando trabando a estas horas, nuestra líder evaluadora dentro de la organización. Mariana, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola Ramón, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Buena tarde, con una tarde muy soleada el día de hoy, sin lluvia. Sí, afortunadamente, ¿no? Ya se extrañan esos días de momento de no lluvia, ya es ganancia hoy. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar con un tema muy interesante, pero antes de ello, Mariana, ¿qué tal te va? ¿Cómo te trata este mes patrio? Muy bien, vamos sin temblores, no nos tembló el día 19, ya es ganancia. Y vamos con 21 días sin bolillo y sin temblor. Así es Mira, que vamos bien. Tuvimos un 19 de diciembre con un simulacro nada más, todo tranquilo, así es que esperamos que los demás días continúen igual. sí, que se le olvide a la tierra que tiembla en este mes y mucho más, ¿no? Exacto, sí. Esperemos que así sea, O que no sea que sea un tan, mes libre de temblores. exacto, que no sea tan fuerte, ¿no? Más que nada. Exacto. Pero bueno, vamos a platicar hoy. El tema de las evaluaciones formales o benchmark es muy interesante para toda organización que, bueno, desea implementar sus prácticas de CMMI y poner la cereza del pastel, decimos, ¿no? Porque una vez que ya tienes madura tus implementaciones, pues te animas a hacer este tipo de evaluación para demostrar que tu empresa tiene la vivencia, tienen las prácticas bien implementadas. Y ahí es donde aparece nuestra invitada de hoy, ¿no? Empieza a planear con la organización esta evaluación. Entonces vamos a platicar de esas fases, Mariana, no a detalle, porque sé que hay muchas actividades que realizar, pero bueno, dar la visión, porque muchas veces nada más gente que he preguntado de equipo de evaluadores o de la gente que corre los procesos y los evalúas, dicen, es que ya nada más llegó al final, ¿no? Ya nada más la última o 2 semanas que se corre la evaluación en la que te ven, pero hay más atrás, ¿no? Correcto. Tus actividades inician en un periodo tal vez de 2 meses atrás, si no me equivoco, y Es entonces vamos correcto. a que nos puedas compartir esas fases en las que tú vives desde contactar a la empresa y hasta que llega a esta parte de la evaluación, ¿te parece? Claro, buenísimo, con mucho gusto, Ramón. Bueno, primeramente entonces vamos a ver cómo te transfieren a ti, cómo te dicen, Mariana, te toca. Bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Porque finalmente puede venir desde muchas partes, ¿no? Puede venir que una empresa solamente requiere una evaluación, entonces nos contacta y nos dice, ya estoy listo, ¿no? Y necesito pues evaluarme en algún nivel de madurez o en algún nivel de capacidad, como decías, en una evaluación benchmark, porque hay muchos tipos de evaluaciones. Entonces, en esta travesía nos vamos a enfocar solo a los benchmarks o a las evaluaciones formales o a las evaluaciones comparativas, si es que queremos hacer una traducción. Y entonces, como dices, vienen y toca la puerta a alguna empresa y dice, pues quiero evaluarme en algún nivel de madurez o en algún nivel de capacidad. Y bueno, pues entonces empezamos con todo ese proceso que, como bien decías, empezamos 2 meses antes de cuando la empresa quiere ya como tal ejecutar su fase 2 o su periodo ya formal de conducir la evaluación o inclusive antes, ¿no? Porque finalmente, pues el hacer una evaluación es como llevar un mini proyecto en sí, entonces son 4 fases las que hay que llevar a cabo. Ahorita igual entramos al detalle a cada una de esas fases, pero hay que llevar a cabo una serie de pasos y de actividades en cada una de esas fases y hay que pues hacer todo un proceso de planeación, ¿no? Y me gustaría aquí hacer, antes de que entremos a otras formas en las que nos pueden contactar, hacer un paréntesis, ¿no? De repente nos buscan y nos dicen, es que quiero 2 cosas, quiero hacer CMMI Express y quiero hacer una evaluación Express, ¿no? Entonces aquí hay una mala noticia, no podemos hacer evaluaciones Express y tampoco podemos implementar CMMI Express, o sea, eso no existe, ¿no? Porque justamente es un modelo de madurez que conlleva tiempo y que pues se tienen que implementar
una serie de prácticas. Y lo mismo la evaluación, pues tampoco es que tú puedas hacer un shortcut y digas, pues la hago rápido, ¿no? Porque inclusive esto es un método que implica llevar una serie de pasos y actividades, como yo decía, y que se tienen que seguir, ¿no? Porque justamente el evaluador líder tiene a cargo el que estas actividades se cumplan, ¿no? Y nosotros somos los responsables ante ISACA y el CIMA Institute para asegurar que todos estos pasos y actividades se cubran para que en caso que el CIMA Institute audite a la organización, pues no le quiten el nivel de madurez o el nivel de capacidad a la organización y tampoco a nosotros nos quiten nuestra licencia, ¿no? Porque nosotros también tenemos que cumplir con un código de ética y seguir fielmente cada uno de estos pasos, ¿no? Ahora, ¿qué otra forma hay en la que nos toquen la puerta? Regresando un poquito a la pregunta que me hacías, también puede ser que haya un proceso de consultoría, ¿no? Y entonces, pues, la organización ya pasó por un diagnóstico inicial, ya pasó por la definición de sus procesos, ¿no? Que es como el ciclo ideal, ya pasó por toda la verificación y la implementación de sus prácticas, inclusive pudo haber pasado por una verificación previa, ¿no? Que nosotros también la hacemos en Avantare, y esto es muy importante porque en una evaluación previa, pues se va preparando justo para recibir una evaluación formal, que es un benchmark, y entonces te sirve a manera de preparación, ¿no? Cierras tus pequeños gaps o haces un plan de acción, y entonces, bueno, pues también ahí se va haciendo como la transferencia, ¿no? A través de consultoría cuando la organización ya esté lista, ¿no? Y la organización diga, ahora sí, ya puedo ir y ya me siento preparado con las prácticas implementadas para poder ir a una evaluación formal, ¿no? Entonces, básicamente es cuando la organización ya está madura o siente que está madura para poder conducir una evaluación formal, ¿no? Es muy raro que se ha sucedido los casos en los que a veces una organización decide empezar con un benchmark para decir, bueno, pues quiero medirme cómo estoy, sé que no tengo un nivel 2 o 3 o 5, y dicen, en lugar de empezar con un gap análisis, puedo empezar con una evaluación benchmark, ¿no? Pero esos casos son como muy raros. Inicialmente con ello, Mariana, ¿qué información es importante? Digo, a lo mejor en la parte de consultoría nosotros siempre orientamos, de alguna manera vas indicando qué es lo que se requiere, pero si es una empresa que te toca la puerta, como decimos, y quiere la evaluación, ¿qué información o qué tan preparado debe estar como para decir si es momento de que te ayude a planear esta evaluación? Claro. Justamente esa es la fase 1, que es toda la planeación y la preparación de la evaluación, y algo que nosotros empezamos a hacer con ellos es analizar sus requerimientos, ¿no? Y algo que es muy importante es tener todo el input de la organización, ¿no? Entonces, algo que es muy importante y con lo primero que empezamos es a revisar cuáles son esos proyectos que tiene la organización, ¿no? A través como de levantar ese inventario de proyectos y saber cuáles son los proyectos que están ejecutando y que esos proyectos, pues de alguna forma ya corrieron todos sus procesos organizacionales y que esos procesos se llevaron a cabo por los proyectos, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, es un proyecto que está empezando, pero no ha corrido todo el ciclo de los procesos de CMMI, entonces pues es un proyecto que a lo mejor no nos va a servir porque está en sus fases iniciales, ¿no? Entonces, o a lo mejor es un proyecto que ya terminó, pero a lo mejor ese proyecto no corrió todos los procesos de CMMI, entonces quizá tampoco ese proyecto es útil, ¿no? Entonces tenemos que buscar realmente cuáles fueron los proyectos que han estado siguiendo los procesos de CMMI que fueron definidos o de acuerdo a las prácticas de CMMI y que en realidad esos proyectos realmente ya van avanzados en su ciclo de vida. ¿Por qué hablamos de proyectos que estén avanzados en su ciclo de vida? Pues porque tenemos que revisar las diferentes fases del ciclo de vida, ¿no? Desde gestión de requerimientos, desarrollo de requerimientos, la parte de su diseño, la parte de codificación, la parte de pruebas, etcétera. O sea, se revisa todo el ciclo de vida, más todo lo que conlleva la parte de las funciones de soporte, ¿no? La parte de gestión de configuración, aseguramiento de calidad, la parte de capacitación organizacional, el propio programa de mejora, ¿no? Entonces, finalmente estás revisando a toda la organización y tienes que revisar cómo está la organización en ese sentido y cuáles fueron los proyectos que realmente siguieron eso, ¿no? O que lo están ejecutando de manera completa, ¿no? Muchas veces, si la organización está siguiendo un enfoque o un marco ágil,
pues sirve porque a lo mejor entonces te puedes enfocar no en el proyecto completo, sino en sprints, ¿no? Porque a lo mejor el sprint sí siguió el ciclo completo y no necesariamente todo el proyecto en su conjunto. Entonces, aquí somos muy cuidadosos en analizar cuáles son esos proyectos que nos van a dar la información necesaria para todo lo que se tiene que evaluar, porque no puedes decir, pues no voy a evaluar, por ejemplo, el área de práctica de planeación porque no me aplica, ¿no? Eso no te lo permite el método, no te permite que tú digas, pues estas no me aplican, sobre todo si vas hacia un nivel de madurez, ¿no? Si vas a un nivel de capacidad, creo que en alguna de nuestras travesías lo comentábamos, pues es como elegir a la carta y tú puedes escoger qué áreas de práctica te aplica y qué no, pero si vas a un nivel de madurez, pues tienes que cumplir con todas las áreas de práctica de acuerdo al nivel de madurez que tú estés buscando. Claro. Y en base a eso, una vez que ya tienes identificado, creo que le denominas inventario de proyectos. Es correcto. ¿No? ¿Qué sigue? Empiezas a identificar también el personal con el que vas a tratar esta planeación. ¿Quiénes son los que más tienen participación contigo? ¿Qué sigue? Vamos. Es correcto. Sí, el inventario de proyectos, o sea, muchas veces le cuesta trabajo a la organización porque hay que estar revisando, ¿no? También hay un tema de fechas, cuándo inició el proyecto, cuándo terminó el proyecto, quiénes son los participantes en ese proyecto, quién es el project manager, quién es el punto de contacto, si la información que se va a manejar dentro de la evaluación es sensible o no es sensible, es decir, si quieren que aparezca esa información una vez que se publique la evaluación. Entonces, se recolecta mucha información porque todo esto se registra en el sistema de evaluación durante esta fase que empezamos, como dices, como te decía, 60 días antes. Y entonces todo esto se empieza a recopilar. Normalmente esto lo trabajamos con el sponsor, ¿no? Porque también algo que tiene que venir desde antes es cuáles van a ser cuáles son los objetivos de negocio que tiene la organización y que está persiguiendo, cuáles son los objetivos de la evaluación, ¿no? Porque tienen que estar alineados, cuáles son los objetivos de desempeño para esos proyectos. Entonces, todo tiene que alinearse y esto lo empezamos a tocar base con el sponsor, ¿no? Para también saber que el sponsor está comprometido, porque eso es muy importante. No hay una evaluación si el sponsor no se compromete. Y empezamos a trabajar también de la mano con el personal o con el encargado, con el líder de mejora, que finalmente es quien tiene toda esta información. Y empezamos también a interactuar con el Site Coordinator, ¿no? Entonces, todas estas personas en conjunto trabajamos para que se vaya levantando y se vaya revisando este inventario de proyectos y toda esta información se vaya levantando, se vaya registrando en el sistema con el cual nosotros trabajamos, que es el CAS, ¿no? Que es CMMI Appraisal System, y ahí vamos nosotros poniendo toda esta información para que más adelante, una vez que ya tengamos todo esto conformado, nosotros podamos pedir la muestra. ¿Cuándo podemos pedir la muestra de proyectos y funciones de soporte que vamos a evaluar? Pues lo podemos pedir 60 días antes, ¿no? Entonces, digamos, esa es la fecha más anticipada con la que podemos pedirlo y entonces antes sí podemos empezar a planear porque, bueno, pues finalmente hay que levantar bastante información, revisar cuáles son las funciones de soporte que también aplican, ¿no? Entonces, cómo están conformadas las funciones de soporte. Muchas veces también el conteo de cuántas personas, ¿no? Como dices, quiénes son los participantes, no podemos contar dobles a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay que hacer como todo este desglose de la información para que todo el mundo la tenga clara y podamos ir subiendo toda esta información, ¿no? Porque si realmente es mucha información la que se tiene que hacer en toda esta planeación y preparación y se genera también un plan de evaluación, ¿no? Entonces, toda esta información se va subiendo al sistema y se va generando un plan de evaluación. Ahora, con ese muestreo que indicas, después seguiría, entiendo, tal vez una posible fase. Esa fase, ¿qué tanto tienes tu participación? ¿Qué tanto tiene de compromiso o responsabilidad la empresa con ese muestreo que comentas? Sí, este muestreo se genera o lo puedes solicitar al día 60. Algo que es muy importante para ese muestreo y que también viene dando un pasito atrás en el inventario de proyectos es seleccionar cuáles son justamente los factores que se van a utilizar para poder nosotros solicitar el muestreo al CMMI Institute o a ISACA. Entonces tú puedes seleccionar, pues voy a cortar por tipo de cliente, no sé, o sea, tengo clientes de gobierno y tengo instituciones privadas. Bueno, pues no voy a hacer por tipo de trabajo. Tengo mantenimientos y tengo desarrollo, o tengo proyectos que usan metodologías ágiles y tengo proyectos que utilizan metodología de cascada,
O, no sé, tengo por geografía los proyectos que hago en México y los proyectos que hago en China, ¿no? Entonces, la organización selecciona cuáles van a ser también esos factores a través de los cuales vamos a hacer el muestreo, porque finalmente tampoco puedes estar evaluando todo. Entonces, con base en eso, seleccionas los factores y estableces los subgrupos para los proyectos, ¿no? Entonces, todo eso lo subes y entonces ya estás listo en el día 60 para pedir tu muestra. La muestra es muy importante porque una vez que tú ya tienes todo eso listo, solicitas la muestra a través del sistema y esa muestra nosotros no la hacemos, se genera de manera random, se genera de manera aleatoria en nuestro sistema y entonces una vez que nosotros la solicitamos, nos va a decir, pues al proyecto 1, no sé, le vas a revisar planeación, le vas a revisar monitoreo y control y le vas a revisar estimación. Al proyecto 2 le vas a revisar una toma de decisión formal, le vas a revisar análisis de causa, le vas a revisar solución técnica, le vas a revisar PI, ¿no? Entonces, te da un cuadrito y entonces con ese random sampling tú sabes qué es lo que le vas a revisar a cada uno de los proyectos y también a las funciones de soporte, de tal forma que revisas todo a nivel de artefactos y a nivel de afirmaciones, ¿no? Porque tienes que cubrirlo todo. Tenemos reglas de cobertura y de suficiencia en el método, pero no le vas a revisar todo a todos los proyectos y a todas las funciones de soporte, como era antes, ¿no? En la versión 1.3, sino que de manera aleatoria el sistema escoge qué le vas a revisar a qué cosa, ¿no? Entonces es muy importante porque con base en ese random sampling que tú tienes, es como vas a revisar los artefactos y vas a revisar las afirmaciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros una vez que tenemos ya ese random sampling? O el RGS, como se conoce de manera abreviada, pues generamos nosotros una herramienta. Nosotros en Avantare hicimos nuestra propia herramienta en casa para poder levantar los PIIDs, o que son los indicadores de la práctica, para que entonces la organización, utilizando esa herramienta que se arma con respecto al random sampling, pueda entonces armar la herramienta y empezar a subir sus links con respecto a los artefactos y cómo ver cumpliendo cada una de las prácticas. ¿Por qué? Porque cada área de práctica tiene a su vez adentro, ¿no? De acuerdo a la arquitectura del modelo, tiene una serie de prácticas. Entonces, lo que va haciendo la organización es, pues, en sus repositorios, ¿no? Tiene pues una serie de artefactos o elementos con los que va cumpliendo las prácticas, ¿no? Entonces, nosotros les damos una guía, ¿no? Porque el modelo también te dice cómo, no te dice qué, pero más o menos te dice con qué artefactos puedes ir cumpliendo, ¿no? Entonces nosotros decimos, pues no sé, en requerimientos, pues la práctica 2.5 la vas a cumplir con una matriz de rastreabilidad bidireccional. Pues aquí tú tienes que subir un link con respecto a eso, ¿no? No sé, la parte de capacitación, pues se requiere un plan global de capacitación, se requiere una estrategia de capacitación, se requieren los registros de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces, la gente va mapeando, ¿no? Y también lleva su tiempo, por eso es que también empiezas a planificar y a generar esto con mucho tiempo de anticipación, y entonces poco a poco van armando sus PIIDs o su base de datos de evidencia con estas ligas que van apuntando directamente a donde están estas evidencias para que entonces durante el Readiness Review, que también está comprendido en la fase 1, que es planeación y preparación, lo que hace el equipo evaluador es juntarse y analizar cómo está esta evidencia para validar si está mapeada adecuadamente a cada una de las prácticas, si abre la evidencia, si la información realmente es relevante y si es consistente para cumplir lo que se está pidiendo en la práctica. Ok. Y de alguna forma, en este sentido, ahorita hablabas de equipo evaluador. Dentro de esta selección de equipo evaluador, ¿en tus funciones también está seleccionar a este equipo? Eso también está dentro de la fase 1, que es planeación y preparación, y justamente también algo que tenemos que hacer es seleccionar al equipo evaluador. El método también nos da la pauta en donde te dice que tienes que seleccionar y preparar al equipo. La organización te puede proponer quiénes son las personas que van a participar, ¿no? Porque algunas organizaciones te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que sea personal de mi organización, es decir, que todos sean internos a la organización.
Entonces, dentro de este mismo inventario que nosotros le proporcionamos a la organización, viene una hojita o una pestaña en donde la organización puede poner quiénes son las personas que van a conformar a su equipo evaluador, pero es muy importante que pues cumplan con ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo que hayan tomado el curso de fundamentos de CMMI y alguno de los buildings, ¿no? Dependiendo si vas a hacer un benchmark para servicios o un benchmark para desarrollo, ¿no? Entonces tienen que haberlo tomado, tienen que haberse certificado como associate, porque igual hay gente que dice, ya tomé el curso, pero no tomé el examen de associate, no puedes participar en un equipo evaluador si no tienes la certificación de associate, y además de eso, nosotros al entrar al sistema podemos, o sea, metemos el nombre de la persona y automáticamente el sistema verifica si tiene la certificación de associate y verifica que esté en good standing, ¿no? Entonces a nosotros nos aparece por ahí una pestañita verde en donde dice good standing y entonces lo podemos jalar a nuestro sistema, o sea, lo podemos jalar al récord o al registro de la evaluación. Y adicionalmente, o sea, digamos que este es el paso 1, ¿no? Ya estás, eres associate, tomaste todos los cursos y estás en good standing. Paso número 2, hay ciertos requisitos mínimos que debe de cumplir un equipo evaluador, ¿no? Al menos tiene que cumplir cierto número de años como equipo completo, ¿no? Los team members, de años de experiencia en gestión de proyectos y adicionalmente te pide que cumplas también cierto número de años de experiencia en el dominio en el que vas a evaluar. Esto es, si tú vas para CMMI, para desarrollo, para dominio, vista de desarrollo, quiere decir que el equipo evaluador tiene que tener en promedio cierto número de años de experiencia en desarrollo, ¿no? Completo en análisis, diseño, desarrollo, pruebas y liberación, ¿no? Y lo mismo para la parte de, y lo mismo para la parte de servicios, ¿no? Entonces, y si es un multinivel o un multidominio o un multivista, tiene que tener también, o sea, te va a pedir experiencia en las dos vistas o en los dos dominios, ¿no? Entonces, y te pide un total, ¿no? Entonces, a lo mejor hay gente que tiene menos experiencia, pero entonces se tiene que compensar con gente que pues tenga más años de experiencia y más canas también al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, entonces no se cubren los años de experiencia, ¿no? Okay. Lo han bajado, esto lo bajaron un poquito. Antes te pedían 30 años de experiencia en todo el equipo, ¿no? Y recientemente acaban de bajar, creo que el número de años de experiencia a 15, ¿no? Para los dominios. Y el sistema te va marcando, ¿no? O sea, tú vas metiendo los años de experiencia y también vas metiendo en que la gente tiene experiencia en análisis, diseño, codificación, etcétera, y te va marcando si no tiene la gente la experiencia en eso, ¿no? Entonces, tienes que cumplir también con eso y, bueno, son muy observadores. Y además también, por ejemplo, si no sé, yo te jalo ahorita al equipo evaluador, ¿no? Y te pongo que tienes 15 años de experiencia y después volvemos a participar en otro y te pongo que pusiste 20, ¿no? Y nada más tenemos un año o 6 meses de diferencia entre una evaluación y otra, se genera una inconsistencia y luego el sistema te lo va a botar y a ti te mandan un correo diciendo que hay ahí una inconsistencia, ¿no? Que como en 6 meses brincaste de 15 a 20 años de experiencia, no sé, en desarrollo o en gestión de proyectos, ¿no? Entonces, hay ahí mucha vigilancia en ese tema y en ese sentido. O sea, bien cuidado los antecedentes penales de cualquiera. Literal, sí. Sí, eso está súper cuidado. Lo mismo el tema de prestar credenciales, ¿no? A lo mejor hoy, no sé, te tengo a ti, ya todo el mundo te conocimos en cámara y de repente resulta que vuelvo a jalar a Ramón y es güerito de ojos azules, ¿no? Entonces es así como, a ver, pues no es Ramón, ¿no? Ya me cambiaron a Ramón en la feria, ¿no? No, es que el anterior venía de vacaciones, entonces... Está súper cuidado y a la gente que presta sus credenciales, les dan de baja su certificación de associate y les bloquean su cuenta y no pueden participar más como ATMs. Sí, claro, abusas, ¿no? En este sentido. Exacto, es ética, ¿no? Uh-huh. Pues sí, es una parte interesante. Y sumado ya este detalle, ya que tienes el equipo, ya entiendo que tienen el muestreo, la gente está trabajando en generar esta base de evidencias, mientras, ¿qué haces tú atrás? Porque digo, la gente está ahí trabajando y tú qué estás haciendo como parte de tus fases. Sí, lo que se va haciendo es, se va generando todo el plan de evaluación. Tenemos, es como, bueno, hace muchos años, no sé si tú te acordarás, había un juego de la OCA
creo que era un juego español que se pasaba en la tele, Sí. bueno, y conforme ibas caminando las casillas y si te iba bien, te iban abriendo como la diferente casilla y podías brincar al siguiente nivel. Así estamos nosotros con la aplicación, porque conforme tú vas dando de alta las diferentes actividades y las diferentes casillas o las diferentes actividades en el sistema, te va abriendo todo lo que tienes que dar de alta. Entonces nosotros llenamos muchísima información, o sea, nuestro primer input es todo este inventario de proyectos, pero conforme tú vas llenando y se va poniendo en verde y vas completando todo lo que tienes que dar de alta en el sistema, te va abriendo otras secciones, ¿no? Entonces tú dices, ay, ya acabé. Cuando acabas esa sección, ¡pum!, te abre un montón de secciones más. Entonces las tienes que ir llenando y se va validando que toda la información que estás metiendo en el sistema es correcta, ¿no? Por ejemplo, cuando tú metes el random sampling, hay una verificación o metes esta información para generar el random sampling, hay una verificación por parte de los analistas de calidad del instituto para validar que los factores de muestreo que pusiste están correctos, que los proyectos están correctos y que lo que estás poniendo ahí para que se saque el muestreo es correcto, ¿no? Si no, entonces empiezan desde ahí a levantarte banderas o flags para decirte, oye, no, te faltó esto no es consistente, no sé, capacitación organizacional no le aplica un proyecto, sino le aplica a toda la organización, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que pues llenar todas esas secciones y hay un montón de documentos que se tienen que firmar de manera digital, otros en PDFs y subirlos para que entonces después haya una firma electrónica, ¿no? Entonces sí hay que hacer bastante labor de llenar varias secciones en el documento y al final, bueno, pues generas de esta fase tu plan de evaluación que tiene que ser aprobado por el sponsor. Se generan las agendas en este momento. Muchas veces te dicen, oye, ¿me puedes pasar las agendas de cómo vamos a hacer el readiness y cómo vamos a hacer el on-site o la fase 2? Pero no puedes porque hay una serie de pasos que tienes que seguir, ¿no? Tienes que llenar cuáles van a ser los participantes, su nombre, sus roles, qué PAs les aplican y después de eso tienes que hacer un cruce con proyectos, roles, actividades, etcétera. Entonces vas llenando toda esta información para que entonces puedas llegar al Readiness Review, que también lo hacemos en esta etapa, y el Readiness Review te da, que es la revisión documental, ¿no? En donde verificas cómo están las evidencias y los PIIDs que te va a dar la organización y ya lo haces con el equipo, o sea, lo hace el equipo en conjunto con el evaluador líder. Y el Readiness Review te da el go o no go para la etapa 2, ¿no? Que ya es la fase 2, que es como tal conducir la evaluación, ¿no? Entonces, se hacen un montón de actividades y por eso es que empezamos con tantos días de anticipación. Digo, eso no quiere decir que todos los días tanto tú como el equipo estén haciendo cosas, pero sí hay momentos en los que nos reunimos y estamos analizando toda la documentación porque es un vaivén de revísalo, checa lo que esté consistente, cámbialo, ajustalo, actualiza la información. Desde aquí, por ejemplo, empieza también todo el llenado famoso que alguna vez hablamos también en Travesía, de todo lo que es el Performance Report, porque hay que recolectar un montón de información de la parte de métricas, ¿no? Y alinearlo también a los objetivos de negocio. O sea, esos 60 días que comentas desde que registras es todo un concepto de planeación, seguimiento, Correcto. hasta lo que comentas de entregar las agendas para Uh-huh. lo que son las dos fases, ¿no? Tanto revisión documental como o en sitio, ¿no? De En alguna forma, sitio. que es la Uh-huh. segunda parte. Entonces, estos 60 días, digo, hay mucho movimiento y es algo que estaba en el limbo, ¿no? Para mucha gente que debe llegar hasta los 60 días, Es ¿no? correcto. Uh-huh. Donde, pues, definitivamente, pues, dices, ¿qué tanto has hecho? No lo sabemos. Creemos que pues, estás jugando en el CAS porque vas subiendo de niveles, ¿no? En este sentido, pero bueno, Sí. es parte de la diversión. Llega ya esa fase 2 que comentas. ¿Qué sucede con esa fase 2? Empieza la revisión documental, platícanos un poquito de ello y Sí. después cómo brincamos a la parte de en City. Sí. En la parte de revisión documental, esa se puede hacer de manera remota, ¿no? Habitualmente se hace de manera remota, aunque estés aquí, ¿no? Y lo permite el método, ¿no? Entonces, lo que haces ahí es revisas con el equipo evaluador justamente cómo están los documentos, cómo están los artefactos que te dieron. Entonces, te entregan ya armados los PIIDs
Y entonces, bueno, pues lo que haces es justamente para que el equipo pueda avanzar más rápido y puedas paralelizar las actividades. Entonces generas, dependiendo del número de personas que te den, pero normalmente yo lo que hago es que divido en 4 mini teams y divido a los miembros del equipo evaluador, digamos, por lo menos una persona por cada mini team para generar 4 y poder avanzar en paralelo. Y entonces lo divides con base en los años de experiencia, en si tienes más personas o tiene personas que tienes más experiencia, por ejemplo, la parte de desarrollo, en gestión de proyectos o en las actividades de soporte. Entonces, con base en eso divides a los mini teams y con base en ello es que empiezan a revisar justamente cómo están los PIIDs, ¿no? Si las ligas están bien mapeadas, si corresponden a las prácticas o no, si hacen falta más evidencias, porque a lo mejor, por ejemplo, hay prácticas, ¿no? Que también lo hablamos con respecto a la parte de gobernanza e infraestructura, que requieren bastante información y bastantes artefactos, entonces ver si están completos, ver si están correctos, ver si las ligas abren y empiezas a hacer como una especie de revisión de los artefactos. ¿Por qué empiezas? Porque finalmente cuando pasas a la fase 2, que es ya el on-site, es cuando realmente empiezas a hacer una revisión mucho más profunda del artefacto, en donde ya abres el artefacto y revisas a detalle si el artefacto está cumpliendo con la intención y con la intención y con el statement y con el enunciado de cada una de las prácticas, ¿no? Y muchas veces tú sabes que el modelo te va guiando y te va diciendo y te va poniendo ejemplos de lo que tiene que tener ese producto de trabajo, ¿no? Entonces, aquí empiezas a hacer una revisión preliminar de cómo está ese artefacto y entonces tú dices, me faltó, ¿no? Me faltó información, ¿no? Si te sobra, bueno, pues no hay problema, pero si te falta, entonces tú puedes hacer requerimientos de información a la organización, decir, oye, aquí faltó esto, ¿no? Muchas veces también la ventaja de tener gente interna de la organización es que los pueden buscar en los repositorios, entonces jalas la liga y nosotros mismos empezamos como a robustecer esos PIIDs de decir, pues no sé, me faltó la guía del SBN o me faltó el proceso de estimación o me faltó el reporte de la toma de decisión formal o me faltó el diagrama del fishbone y lo encontré en tal liga, etcétera. ¿Por qué? Porque tú pides también cuando estás haciendo la planificación que la organización te dé acceso a sus repositorios, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ya lo vimos también en otra travesía, ¿no? En la que la organización puede tener y puede organizar sus repositorios, ¿no? Entonces, al darte el acceso, pues es fácil que tanto tú como el equipo evaluador puedan buscar esa información e integrarle los PIIDs, ¿no? Entonces, una vez que nosotros concluimos el Readiness Review, le entregamos un reporte del Readiness Review al sponsor indicándole cómo se concluyó, cuál fue el porcentaje de cobertura que alcanzó cada una de las prácticas y la decisión final es si está listo para ir al on-site o realmente hay un riesgo a nivel cobertura documental en donde no se recomienda ir al on-site conforme se tiene planeado y entonces quizá a lo mejor hay que hacer alguna modificación de las fechas o de plano hacer una cancelación de la evaluación porque la organización no está lista para el periodo on-site, ¿no? Y se revisa también todo el tema de la infraestructura, porque para ir a un periodo on-site, pues la organización tiene que estar lista con una serie de elementos a nivel de infraestructura y logística, ¿no? También. Ok. En ese sentido, voy a hacer una pregunta adicional a tu fase. En cuestión de porcentaje, ¿cuántas veces o cuántas más o menos te ha tocado decir no estás listo? Sí me ha tocado, la verdad han sido pocas, pero no sé, yo creo que hemos parado unas quizá 3 o 4 organizaciones, ¿no? Del total que hemos hecho, de decirles, ¿sabes qué? No estás listo, ¿no? Hay una fase 4, ¿no? Que nunca hemos hecho nosotros la fase 4, que se llama hacer una PR, un reappraisal, porque al final hiciste todo y la organización por un pedacito no pasó y entonces tienen que hacer un plan de acción y los vuelves a reevaluar formalmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos, y el método lo permite, es que cuando tú haces el readiness review, si la organización le falta, no está lista, no tiene los elementos, ahí te das cuenta de, pues no sé, no tiene un plan de aseguramiento de calidad, no tiene los registros de capacitación, no tiene un sistema de gestión de la configuración, ya lo estás viendo ahí porque muchas veces puede ser que no te lo dieron porque se les olvidó, porque no supieron cómo mapearlo, porque no supieron que ese artefacto cumplía con la práctica. Está bien, o sea, sí se les pasa, ¿no?
Entonces tú vas y lo buscas o lo pides y te lo dan, pero cuando te dicen no lo tengo, pues entonces no tiene ningún caso porque ya sabes que esa organización no lo tiene y entonces dices, ¿sabes qué? No vayas a la fase 2, no vayas al on-site porque no lo tienes, o sea, simplemente ya a nivel documental no lo tienes. Entonces, si no lo tienes a nivel documental, no lo vas a tener en la práctica, ¿no? Entonces, esa práctica no está implementada. Entonces, en ese momento, lo que hemos hecho nosotros es parar a las organizaciones y decir, ¿sabes qué? Mejor genera tu práctica, genera tu artefacto y nos vemos dentro de tal cantidad de tiempo, ¿no? Y haz tu plan de acción ahorita, ¿no? Entonces, sí hemos llegado a parar organizaciones antes de ir al on-site, o sea, antes de realmente decirle, no alcanzaste el nivel, para que entonces se preparen y nosotros regresar después. Inclusive el método te permite hacer un segundo o un tercer readiness review cuando la organización ya esté lista y entonces ya vas al on-site. Por lo menos tienes que hacer un readiness review. Perfecto. Bueno, una vez que ya, entonces ya tenemos luz verde, revisión documental, ya estamos, pues si no al 100, pero sí estamos listos. ¿Qué viene? Ya viene el periodo en sitio. Exacto, es el que le da más nervios, como dices, a la organización, que es el periodo en sitio, que es donde ya empieza una actividad muy intensa con la organización, que es básicamente como una semana en sitio, que puede ser en sitio, puede ser remoto, porque estamos certificados en métodos virtuales y el método también lo permite. Y es donde, como dices, ya te ven, pero mucho trabajo o la mayoría del trabajo lo hiciste antes, ¿no? Y aquí es donde con base a la agenda empiezas todo este tema de las afirmaciones, ¿no? Que ya las planificaste, que ya tienes una agenda y justamente con base en el muestreo aleatorio empiezas a tener y a tu agenda empiezas a tener las distintas entrevistas con todos los participantes, ¿no? Entonces haces entrevistas, pueden ser grupales, pueden ser entrevistas individuales, ¿no? Y una vez que haces las entrevistas, pues que lo haces con todo el equipo evaluador, consolidas tu información y después de eso, pues empieza toda la parte de, con base en los artefactos y con base en las afirmaciones, pues sigues todas las distintas reglas que tenemos de suficiencia, de cobertura, de adecuación, etcétera. Y entonces viene todo el proceso de caracterizas las prácticas, ¿no? Y una vez que tienes las caracterizaciones de las prácticas a nivel proyecto y a nivel función de soporte, con otras reglas, haces la caracterización a nivel de la unidad organizacional. Y una vez que ya tienes todo eso, pues lo que sigue es que tú valides los resultados preliminares con la gente, ¿no? Entonces hacemos una sesión de draft findings o sesión de hallazgos preliminares en donde les dices, mira, aquí está el negativo de la foto, ¿no? Eso denota mi edad, ¿no? Porque ahora ya no hay negativos en las fotos. Pero si les dices, mira, estos son los hallazgos preliminares, necesito que me digas si se entienden, si no se entienden, si lo que te estoy mostrando es correcto o no, y entonces le das la oportunidad a la gente a que te dé feedback de lo que tú encontraste, ¿no? Y entonces con base en eso puedes tener 1, 2, N sesiones de hallazgos preliminares, dependiendo un poco del tamaño de la organización y de los niveles jerárquicos que estás evaluando. Y con base en eso, entonces tú ya recibes ese input de la gente y con eso ya puedes entonces empezar a hacer el rating de la evaluación, ¿no? Entonces ya haces el rating del grupo de prácticas, de las áreas de práctica y del nivel de madurez, ¿no? Y después de eso, entonces ya generas los resultados finales y listo, ¿no? Ya tienes el nivel de madurez o ya tienes el nivel de capacidad, ¿no? Entonces es una semana muy intensa porque lo haces en 5 días, pero es una semana de mucho intercambio de información, ¿no? Tanto tuya como de la organización, ¿no? Porque estás en constante interacción con la gente que estás entrevistando, ¿no? También puedes seguir pidiendo información ahí, ¿no? Porque justamente también en la sesión de validación te pueden decir, pues resulta que sí tengo tal cosa que nosotros pensábamos que no se tenía, y ahí mismo o después de esa sesión te pueden dar la información. Y esa semana es como de mucha, mucha intensidad, justamente porque también ellos están esperando su resultado, ¿no? Pero son 5 días muy intensos, tanto para el equipo evaluador como para la organización, por este intercambio, ¿no? De entrevistas, consolidación, petición de información. Y ahí también, bueno, pues hablábamos hace un rato del Performance Report, se presenta al sponsor ya con toda la información que se ha recolectado a lo largo de la evaluación. O sea, en esos 5 días es el resultado del trabajo tal vez de la organización de más de 6 meses, 9 meses, 1 año. Esa es la semana crucial para saber si Correcto. Lo logran o no lo logran. Sí, por eso es como tú decías, o sea, la gente es cuando tú ya tienes la interacción así tan constante con la organización, es en esa fase, entonces es cuando te ven,
pero todo el trabajo previo que hiciste 60 días antes o quizá un poco más cuando planeas, preparas y estás haciendo un montón de cosas, es como lo haces detrás de bambalinas y lo haces con a veces el PQA, con el líder de mejora, con el site coordinator, con el sponsor, ¿no? Porque tienes muchas sesiones y muchas cosas, ¿no? También parte de lo que haces es capacitas al equipo en el método de evaluación, pero no tienes contacto con la organización y con la gente que vas a estar entrevistando hasta esta semana que es súper intensa con ellos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es intensa? Porque ellos están participando en las entrevistas, pero también sigue la operación de la organización. Entonces, no es fácil, ¿no? Porque entonces se tienen que concentrar en dos cosas. Es divertido, sí es divertido, ¿no? Porque finalmente tú aprendes y ellos aprendes y es una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Pero finalmente, pues, tienen que hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Claro, finalmente es como bien decimos, ¿no? Es cuando te ven más o ven a los evaluadores, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque estás en sitio o estás en el Zoom o en el Ujú. Teams o lo que quieras, pero finalmente, pues eso es donde realmente tienen interacción contigo, En ¿no? días consecutivos, ¿no? En un momento dado. Exacto. Y bueno, terminas de dando ese resultado. ¿Ese resultado ya es el oficial o hay todavía una parte que hay que esperar por el comunicado oficial? Sí, tú presentas, ¿no? Haces una presentación final de resultados en donde dices, esto fue lo que encontramos, estas fueron las fortalezas que tiene la organización o por práctica, estas son las debilidades, ¿no? Y estas son las cosas que estás haciendo bien, pero que pudieras mejorarlas, ¿no? Y entregas justamente el resultado, este fue el nivel de madurez o este fue el nivel de capacidad que alcanzó la organización. Y una vez que acabas eso, pues algo que se tiene que hacer es se empaquetan los resultados, se entregan los resultados tanto al sponsor como al CMMI Institute, ¿no? Entonces, todo lo hacemos por sistema, nada se entrega en papel, ni por correo, ni nada, o sea, todo lo tenemos que submitir en el famosísimo CAS. Y entonces lo que sucede después es nosotros pasamos por una revisión exhaustiva de calidad, ¿no? Todas las evaluaciones nos formamos pues con los analistas de calidad a través del sistema. Entonces hay un equipo del CMMI Institute que hace revisiones de calidad. Todas las evaluaciones son revisadas, entonces ellos abren las evaluaciones y validan, ¿no? Que se haya seguido el método, que todo esté, bueno, que todas las secciones del CAS estén llenas Ujú. y que de alguna forma ellos van palomeando y verificando que se haya seguido el método de evaluación, ¿no? Entonces son súper estrictos, ¿no? Hay veces que, pues olvidé poner aquí la palomita de tal cosa, no, pues no es consistente porque estás poniendo tal cosa, ¿no? Entonces te levantan 1, 2, 3, n número de flags o de banderas, ¿no? Entonces, también a través del sistema te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Aquí corrígela, aquí no entiendo por qué hiciste esto. A veces son flags, es decir, son banderas y no es que esté mal, sino entonces te piden algún tipo de clarificación de por qué hiciste tal cosa, por qué pusiste tal resultado. Entonces, tú ahí mismo les contestas, oye, esto es por esto, por esto, Aclaraciones, por más que esto. nada. Son aclaraciones, exacto, aclaras y entonces vuelves a submitir tu evaluación y entonces listo, te liberan, ¿no? Y una vez que te liberan, lo que le mandan al sponsor y lo que le mandan a la organización es el emblema o sus appraisal marks, en donde dicen, sabes que esta evaluación es MMI para desarrollo, este es su periodo de vigencia, ¿no? Que una vez que tú entregas los resultados a través del Final Finding Presentation, tienen 3 años de vigencia y le confirman. Y además, si el sponsor dijo, quiero que mis resultados sean públicos, le mandan la liga en donde puede consultar sus resultados, que es en el PARS. Y ahí, bueno, pues esa información es pública para todo mundo, ¿no? También puede ser que tu evaluación pasó completa, pero aún así la revisan, ¿no? Y de todas formas te mandan a ti como evaluador líder y al sponsor también, él sabes que ya están tus resultados, están públicos, ahí van los emblemas o los appraisal marks, y aquí puedes consultar también tu información, ¿no? Entonces, bueno, y pues toman también la información de tu performance report y ese performance report de esa organización lo utilizan para que una vez al año se publiquen los resultados de cómo está el cumplimiento de metas, en donde, pues no sé, por ejemplo, el tema de densidad de defectos, calidad, satisfacción del cliente y demás, digamos que son como los más taquilleros, y es información muy interesante que se publica una vez al año, ¿no? Entonces, sí es
sí es como muy cuidada la forma en la que nos revisan, ¿no? Y que están validando pues que se está cumpliendo con el método y que nadie se lo está brincando. Y cuando alguien se lo brinca o que está haciendo malas cosas, pues algo que hacen es que te quitan tu certificación y desafortunadamente le quitan la certificación o el nivel de madurez o capacidad a la empresa también, ¿no? Entonces, Wow, por eso es muy importante seguir al pie de la letra el método. claro, alinearse correctamente. Correcto. Interesante todas las fases, bueno, las fases que comentas, es un gran trabajo. Bien decíamos, hay más allá de esa semana exhaustiva de trabajo. Correcto. Eh, ¿En qué de estas fases o de estas actividades que tú comentas, Mariana, en cuál es la etapa o actividades que más te gusta hacer a ti? Me gusta mucho la etapa 2, que es conducir la evaluación, porque tienes mucha interacción con la organización. O sea, es muy intensa y yo les digo, normalmente empiezas los lunes y, bueno, la gente está nerviosa, está ansiosa y les digo, no, hombre, se va a pasar como agua, ¿no? Y me dicen, no, va a durar mucho, o sea, de que se va a sentir muy largo, ¿no? Porque pues el tiempo es el tiempo. Pero sí se pasa muy rápido y me gusta porque finalmente durante las entrevistas, bueno, pues tienes siempre que cumplir tus prácticas y tienes que validar que la organización esté cubriendo con las prácticas de CMMI, pero es muy interesante escuchar a la organización porque cada organización implementa el modelo de una forma distinta. El modelo te dice qué, pero no te dice cómo. Entonces, fantástico escuchar cómo cada organización lo hace distinto, ¿no? Desde una organización que está utilizando realmente prácticas ágiles, pero realmente no nada más nos vamos a parar a hacer el daily, ¿no? Y lo hacemos todos en plancha y listo, ¿no? Sino que realmente lo estén ejecutando mediante un desarrollo ágil o alguien que está utilizando muchas herramientas y la forma en la que utiliza las herramientas, ¿no? Desde las organizaciones en China que hacen de una forma fantástica todo el tema de ingeniería y que te sorprende la tecnología que están utilizando y cómo usan el blockchain y la parte de Internet de las cosas, ¿no? Y cómo utilizan eso para la parte médica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, porque además los proyectos son únicos y te platican también de lo que están haciendo en los proyectos. A mí es algo que me gusta porque finalmente nosotros que somos consultores, pues constantemente tienes que estar aprendiendo. Entonces aprendes mucho de lo que están haciendo las organizaciones, de lo que están haciendo los proyectos y de cómo está avanzando la tecnología, ¿no? Porque también te platican de cuáles son los avances en lenguajes de programación, en las bases de datos, ¿no? En el propio hardware, software, ¿no? Porque evaluamos también, pues, cómo están los ambientes de trabajo, cómo están los DARs, ¿no? Porque también evaluamos, pues, hicieron un DAR de arquitectura, qué tipos de arquitectura están evaluando, ¿no? Y eso a nosotros también nos implica prepararnos y saber cuál es la tecnología y qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque finalmente dices, a ver, esto sí es o no es, ¿no? Porque muchas veces también dices, dar como No que no para. es un dar, ¿no? Como que no está muy claro, ¿no? Exacto, exactamente. Y yo creo que conlleva también ahorita en esto último que comentas, una apertura de tu lado en el cómo, porque como bien dices, cada organización lo va a hacer a su forma, a su manera, herramientas, Correcto. y creo que debes de mantener una mente muy abierta de cómo lo visualizas, porque pues bien, cada quien mata una mosca a su estilo, pero Totalmente. finalmente la práctica se cumple, ¿no? Entonces, creo que eso es muy interesante de lo que puedes ver en este tipo de fases o actividades que comentas. Ahora, Exacto. ¿alguna anécdota? Así ahorita tú decías, llega el lunes y no me la creen y el viernes llega rápido. Así me pasa con estas travesías, ¿no? Ya casi llegamos al final, Ya ¿no? llegamos al final. Corre muy Sí, rápido el tiempo. es correcto. Me toca que ustedes como invitados dicen, ¿qué voy a decir en 50 minutos, una hora? Y cuando menos se dan cuenta es, ya nos vamos. Bueno, es Casi que ya nos estamos charlando muy a gusto. ya casi nos vamos. ¿Qué anécdota nos puedes compartir, Mariana, de esto que es muy interesante? O sea, finalmente decíamos al principio, es la cereza de un proyecto de mejora, es el fruto de mucho esfuerzo. Pero a ti, ¿alguna anécdota que digas, con esta anécdota me recuerdo? Yo sé que hay muchas, pero ahorita alguna que te digas, esta evaluación me gustó por algo en especial. Mira, me han gustado muchas, ¿no? Te digo, me sorprenden los chinos por varias cosas, ¿no? Eh,
muchas veces me toca repetir los ATMs, ¿no? Entonces, a veces que los ATMs ya están muy preparados, ¿no? Platicaba justo con un colega, con Andrés, ¿no? Que dices, ya cuando los ATMs han pasado por muchas evaluaciones, pues ya saben qué hacer, entonces eso es genial. El tema de la tecnología, ¿no? Pero también me gustan las evaluaciones que hacemos tanto en México como en Latinoamérica, porque esa chispa que tenemos de platicar, de divertirnos durante las evaluaciones, creo que es interesante, ¿no? Y por otro lado, los equipos evaluadores chinos son muy serios, ¿no? Muy formales. Y a veces es difícil como ¿qué te diré? Esa parte de jocosidad, ¿no? De relajarte y decir, Mayor vamos a empatía, ¿no? Tal vez. disfrutarlos, ¿no? Entonces, para ellos eres como la maestra, ¿no? Muchas veces me dicen maestra, ¿no? Entonces es como el respeto hacia el maestro y entonces Okay. pues no podemos hacer un chiste, ¿no? Entonces, me gusta también la parte en la que te puedas divertir porque justo estamos, ¿no? Estamos en el Readiness Review y después estamos concentrados 5 o 6 días en el on-site y estamos 8 horas, ¿no? En donde estás revisando documentos, en donde estás haciendo entrevistas y pues sí necesitas esa parte de tener un ambiente relajado, tener un ambiente en donde tanto los entrevistados como el equipo evaluador se sienta a gusto para que las cosas fluyan, ¿no? Entonces, en ese sentido me gustan mucho las evaluaciones, digamos, con la sangre latina, porque finalmente somos diferentes, somos más divertidos, ¿no? Entonces, esas me gustan en particular y bueno, pues siempre ha habido bemoles, ¿no? Como las que decías, en las que le tienes que decir al sponsor, creo que vamos a tener que detener, ¿no? Pero creo que sí es importante decirles, ¿sabes qué? Mejor terminamos el readiness y así estás. No son lindas noticias, ¿no? Pero finalmente creo que es importante decirles lo que les tienes que decir, ¿no? Obviamente con el tacto, pero más va a decir, detenemos, ¿no? No ha sido fácil, ¿no? O sea, digamos en la parte de la anécdota, cuando les tienes que decir, no, es difícil. La verdad lo han tomado a bien, han sido maduros en ese tema, ¿no? Y claro, pues por supuesto en las que les dices, oye, esto está genial, alcanzaste el nivel y cuando la organización siente ese orgullo de, yay, lo logré, pues tú vives con ellos esa emoción y esa alegría, ¿no? Claro. Como en la de, no sabes qué, vamos a replanearlo y tienes que trabajarle duro porque hay que parar esto, pues también es triste, ¿no? Pero finalmente pues es parte de la anécdota, ¿no? El tener que decir, no estás listo y pues vas de nuevo, ¿no? Entonces creo que todo ha sido muy, muy enriquecedor. También te tocan sponsors de todo tipo, ¿no? El que a veces no es muy participativo y tienes que estarlo jalando, hasta el sponsor que pregunta y pregunta y pregunta y vuelve a preguntar, ¿no? Entonces, hay de todo en este tipo de evaluaciones, pero creo que Interesante. todas son interesantes y todas son muy divertidas. Pues muy bien, la verdad es que suena muy atractivo el proceso, ¿no? Es mucho trabajo. Gracias por compartirlo, porque de alguna manera, reiteramos, no muchas veces se sabe todo esto que haces atrás de esa planeación, y lo cual pues lleva a que pues ya eres experta en el CAS, ¿no? En los niveles que vas Sí. aumentando y demás. Pero bueno, es interesante y te agradezco mucho No, pues tu al contrario. participación, Luna. Y te voy a contar rápido una anécdota que en uno de los Dime. viajes a China me tocó. Tenía un intérprete, pues ya sabes que tenemos que tener un intérprete registrado, era un hombre, pero en China no sé por qué no se entiende si eres hombre o si eres mujer. Yo sabía que me tocaba porque él me dijo, me llamo Gabriel, pero el sponsor no sabía que era Gabriel. Y entonces llegamos y nos recibieron en el aeropuerto, llegamos juntos y nos recibieron con un ramo de flores y una mascada. Y a Gabriel lo recibieron también con un ramo de flores y una mascada. Y entonces Gabriel estaba muy enojado porque que no saben que yo me llamo Gabriel y que yo no quiero un ramo de flores y una mascada. Entonces el intérprete estaba no muy contento de que el sponsor le diera ese recibimiento. Entonces fue muy, muy curioso porque yo le dije, bueno, ¿tienes hermanas? Sí, pues llévale la mascada a tu hermana y pues el ramo ahí lo dejas en el hotel, ¿no? Entonces él estaba así como no muy contento con su ramo de flores. Y le digo, bueno, las flores ahora son para cualquier tipo de género, pero él no estaba muy contento de ese recibimiento. Entonces fue muy chiste. Yo me reí mucho, él no se rió. Pues sí, igual lo podría haber aprovechado al final para agradecer el servicio o algo, ¿no? No Pues sé. sí, exacto. Muy bien. Pues Pues muchas muchas gracias, gracias, Mariana. Ramón. Un gusto platicar contigo. Igualmente, te mando un Yo creo abrazo. que, y gracias.
Gracias por acompañarnos. Esta travesía espero que les haya gustado. Envíen los comentarios. Si desean algún tema que abordemos, con mucho gusto, ¿no? Seguimos con la mejora en procesos. Estas travesías son parte de lo que hoy hacemos en Avantare, de lo que vivimos, y nos da gusto compartirlo, ¿no? Finalmente que vean qué tan importante es mantener una mejora de procesos y que, como hemos comentado aquí, no todo es color de rosa, ¿no? Finalmente, que nos vean cuál es la realidad en muchas ocasiones. Entonces, muchas gracias a todos. Mariana, te agradezco. Al contrario. Y nos vemos en la próxima. Síganse cuidando, no dejen de divertirse y cuídense mucho. Abrazos, saludos, gracias. No dejen de vernos. Bye bye. Perfecto.